Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, nos hemos tomado el tiempo de desglosar una nota que realizamos en radio con el único detenido en el caso de la corrupción en el contravencional número 1. ¿Sí? Hablamos con él, nos pareció que dijo cosas muy importantes y hemos hecho un trabajo de despiece de la nota para ir tratando de interpretar qué es lo que dijo y la gravedad de las aberraciones que se han cometido. ¿Sí? Señor director, ¿podemos escuchar el primer audio preparado con el testimonio del señor Matías, detenido actualmente en el penal de Gorriti? Del 2018 ya se empezaron a ver situaciones en las que se encontraban, digamos, involucrados personas más arriba del juez contravencional, ya sea otras autoridades, por el tema de donaciones. En sí se las llamaban donaciones, se empezaron a hacer el tema de donaciones, Sí. que era por la recaudación de las multas contravencionales que se hacían, ya sean por parte de la policía y como autoridad que iba y realizaba las actas contravencionales, ya sea de seguridad vial, en algún tipo de boliches o tipo de comercios. Entonces la persona venía al juzgado contravencional para querer pagar la multa, y lo que se hacía es decirle a la persona: puede pagarla, es este el monto, o si no, puede hacer una donación, pero ya no entraban a las arcas del Estado el dinero, sino que solamente entraba ahí al juzgado y se iba diciendo, repartiendo directamente en la parte de arriba del juez, secretario, más arriba, porque el juzgado contravencional dependía directamente del Ministerio de Seguridad, que estaba a cargo del ministro Corro. Bueno, lo que el señor Matías dice en este audio que acabamos de escuchar apunta a una posible vulneración de principios básicos del derecho administrativo y penal al confirmar un canal, ¿sí? Un canal alternativo para recaudar, que va distorsionando el destino de las multas y se podría encuadrar como o bajo la figura de abuso de poder y posible enriquecimiento ilícito dentro de la estructura judicial provincial. En primer lugar, el hecho de que personas utilicen el juzgado contravencional como puerta de entrada para realizar donaciones, en lugar de cumplir la vía normal de pago de multas, está sugiriendo una desviación de las competencias y funciones propias del organismo hacia un circuito de recaudación, erosionando las normativas tributarias, administrativas, que van regulando el ingreso de fondos públicos. En segundo lugar, la circunstancia de que el dinero no ingrese a los canales normales de rentas, terminando en un escalón superior del entramado administrativo, llegando hasta el Ministerio de Seguridad. Esto sugiere una vulneración del principio de legalidad y de la seguridad jurídica, puesto que el destino de los fondos y las normas que regulan su recaudación deben ir por los canales normales. Señor director, ¿podemos compartir el segundo audio del señor Matías? Entonces esa plata recaudada de los remates, de los animales, no solamente pertenecía al juzgado contravencional, sino que se creaba una cuenta paralela a la de la DGA, la Dirección General de Administración, en donde se depositaba ese dinero después de los remates y nunca entraba, digamos, a las arcas del Estado. O sea que usted dice que había una cuenta paralela que desviaba los recursos al Tesoro. Sí, eso sí. ¿A usted le consta esto? Sí, puede ver, yo hice una denuncia penal y he explicado esta situación, hemos aportado elementos de prueba. La denuncia la realicé el día 13 del 6 del 2025. Yo ya estando detenido pedí autorización para ir a ampliar la denuncia y a denunciar al fiscal Funes, al juez Sustares, especialmente al doctor Funes, por encubrimiento.
Bueno, gracias, muy amable. Aquí vemos una clara irregularidad administrativa y penal relacionada con la recaudación y el manejo de los fondos provenientes de los remates de motocicletas, observándose la existencia de una cuenta paralela mediante un CBU desconocido que desvía dinero que debiera ingresar en condiciones normales a las arcas públicas. Pero ¿qué es esto? Apropiación indebida, encubrimiento o administración fraudulenta. Y desde el punto de vista penal, estaríamos además frente a la figura de omisión en la gestión de fondos públicos. El detenido quiso ampliar la denuncia para incluir al fiscal de apellido Funes por encubrimiento y al juez Ustares, al juez contravencional, bajo esa figura. Esto sugiere posibles conflictos de interés, cohecho, tráfico de influencias o encubrimiento a distintos actores del aparato judicial y del Ministerio Público Fiscal. Por otra parte, la existencia de una cuenta paralela y la desviación de fondos a una vía no oficial genera indicios de violación a normas de control de ingresos del Tesoro de la provincia, así como de transparencia de fondos públicos. ¿Y qué exige este tipo de situación? Exige una investigación con auditoría contable, revisión de registros de remates, verificaciones bancarias, como por ejemplo levantar el secreto bancario para saber a nombre de quién está ese famoso CBU, ¿sí? Y determinar responsabilidades civiles, administrativas y penales y la posible responsabilidad de terceros que pudieran haber encubierto o facilitado semejante irregularidad. Señor director, ¿compartimos el audio 3? Quiere que hables como imputado colaborador, en sí arrepentido. Entonces yo le digo que bueno, ya está, y me proponen un trato. Entonces yo me presento en la fiscalía con el doctor Funes, no estaba el doctor Lelo Sánchez, pero obviamente sabía de esto, y yo le comento toda la situación desde el principio, cómo se realizaban, cómo se armaban los expedientes, las personas diputados que iban a buscar las donaciones, los ministros que hacían todo con elementos de prueba. Diputados y ministros. Sí. Con elementos de prueba, es decir, no es solamente yo le explicaba al doctor Funes, estaba también su secretaria, la doctora Serrano Antá, sino que le decía, esto está acá, tenemos la foto, los videos están acá, el expediente, le daba el número de expediente, el nombre completo de la persona, el DNI, el domicilio que hizo la donación, que vino el secretario del diputado con el diputado, se sacaban la foto. Y lo que después de eso me dijo el doctor Funes, o sea, lo retransmitió el doctor Lelo Sánchez, explicándole que de acá un mes, 2 meses se cerraba el convenio, ellos iban a hacer las imputaciones a todas estas personas que yo he nombrado con el evento de prueba. Es decir, se armaban expedientes para personas que iban a buscar donaciones junto con la participación de ministros y diputados. Ministros y diputados, ¿se escuchó bien? Esto apunta a una injerencia indebida en la función administrativa y en la función legislativa, lesionando los principios básicos del Estado de Derecho. Si funcionarios con autoridad para gestionar fondos públicos o para supervisar el cobro de multas retiraban dineros destinados a las arcas estatales fuera de los canales oficiales, como le vengo contando, se estaría ante la figura de desviación de fondos públicos y cometiendo el delito de abuso de autoridad, cohecho, tráfico de influencias o malversación de caudales públicos. La creación de expedientes o documentación para justificar gestiones irregularidades sugiere falsedad ideológica, falsificación de registros y uso indebido de recursos públicos con impacto directo en la transparencia y en el control interno de la propia administración. La participación de ministros y diputados en este esquema es un escándalo.
Están favoreciendo intereses particulares, vulnerando el principio de la seguridad jurídica. El retiro del dinero de las contravenciones sin ingresar a las arcas estatales habla a las claras de la vulnerabilidad de los controles contables, fiscales, socavando la confianza pública y la responsabilidad de la rendición de cuentas. Aquí podríamos decir que hay claras responsabilidades en el orden administrativo, civil, penal. Y esto es claramente una red de manejo irregular de fondos públicos con participación de altos funcionarios y también de legisladores elegidos por la gente, que lesiona gravemente la legitimidad del sistema democrático. Es por eso que la gente, el jujeño de a pie, ahora quiere saber dónde va su plata luego de haber cometido una infracción. Hemos recibido una importante cantidad de mensajes de los oyentes, de los televidentes, de los lectores, preguntando a dónde va mi plata. Señor director, compartimos el audio 4. Todo lo que yo le había dicho como testigo arrepentido, que este expediente, esto, incluso le he dado fotos del Facebook donde estaba. Después mi hermana entra al Facebook, no, ya el Facebook no está, los expedientes ya parece que no están en el juzgado contravencional, estaban en el archivo provincial y ya no se encuentran. O sea que todo lo que a mí me había dicho el doctor Lelo Sánchez con el doctor Funes para yo llevar a un convenio declarando todas estas personas que estaban involucradas en las supuestas donaciones, lo que hicieron es ganar tiempo para borrarlo todo. El doctor Funes a mí me imputa con asociación ilícita agravada por ser funcionario público. Y tuve como 5, 6, 7 audiencias donde fui y me seguía con la misma imputación hasta que yo mismo le digo, pero doctor, yo no soy funcionario. Y ahí se dio cuenta que yo no era funcionario, que yo solamente estaba como abogado, realizando trámites con el juez o trámites por afuera como simple abogado novel. Y ahí es cuando me saca el agravante, pero me sigue como jefe de la asociación ilícita que cuando yo declaré como testigo arrepentido, él saca 6 hechos nada más, en lo que dice que me vieron ahí en el juzgado, y obviamente yo estaba en el juzgado. Claro. Pero después de todo lo que yo le comenté, yo hice la denuncia. Es decir, al señor Matías le ofrecieron convertirse en testigo arrepentido. A través de un convenio, aportó todas las pruebas que tenía. Pero de golpe, dice Matías, desaparecieron las evidencias. Se borró todo y se desestimó finalmente la denuncia. Además menciona al ex procurador fiscal, el doctor Lelo Sánchez, y a un fiscal que lo acompañaba, que es el fiscal Funes, que lo imputó por es decir, mediante un procedimiento de mala praxis. Porque después de 7 audiencias que tuvo que bancar el actual detenido, tuvo que decirle al fiscal, señor, yo no era empleado público, sino que solo hacía trámites para el juez contravencional. Fíjese, el fiscal no sabía a quién estaba imputando y qué hacía. Vamos por partes. Ofrecer una figura de testigo arrepentido podría ser legal si está dentro de la ley, con reglas claras, pero si se hizo como una presión o un trueque fuera del marco, podría ser coacción o compra de testigos. Si aparecieron y luego desaparecieron pruebas o se borró información, eso es muy grave. Podría haber delito de obstrucción a la justicia o destrucción de pruebas, lo que produce daños al proceso. Dicen que han desaparecido 600 expedientes. Y además, desestimar la denuncia hecha por Matías, el detenido en el penal de Gorriti, en carácter de testigo arrepentido, como le contaba, aunque haya indicios o pruebas suficientes sin fundamentos claros, podría ser una falla grave del ahora ex procurador Lelo Sánchez, e incluso abuso de poder. Imputar a alguien por asociación ilícita agravada, por ser funcionario público, cuando no lo era. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? O lo que, mejor dicho, lo que decía el señor Matías. O cuando esa condición no aplica, es un error grave, me parece a mí,
que afecta a la defensa y la justicia del proceso, que el imputado tenga que reconocer, después de varias audiencias, que no era empleado público y que solo hacía trámites para el juez Ustares, muestra una discrepancia importante, creo yo, entre la realidad y lo imputado. Y puede haber causado perjuicios al derecho a la defensa y a un debido proceso, cosa que estamos viendo. Compartimos el audio 5, señor director. Gracias. Usted estaba cerca del señor Ustares, ¿no es cierto? Permanentemente, digo. En algún momento usted le dijo, perdóneme doctor, estamos haciendo las cosas, no, es un poquito desprolijas, ¿no? Se lo digo así con prudencia. ¿Tuvo en algún momento algún cruce con Ustares? Sí, normalmente nosotros empezó el tema del cruce, como yo soy abogado, abogado no en ese momento, por el tema de las manifestaciones. O sea, nos mandaba él, yo tengo en mi celular los audios, él nos mandaba que no, sí o sí por bajada de línea de casa de gobierno, sí o sí tienen que ser penados contravencionalmente. No importa que el tema le echa la imputación, que el departamento contravencional, todo, sí o sí. Entonces ahí es cuando nos empezamos a decirle, doctor, pero hay que ejercer el derecho de defensa, no, que sea así, que sea así, que sea así. Entonces desde ahí es cuando ya directamente, no es que se cortó un vínculo, sino como que se notaba que era como todo muy autoritarista en el juzgado contravencional, que se hacía no lo que marcaba el código contravencional, sino lo que bajaba de línea de casa de gobierno. Entonces directamente todo se realizaba de acuerdo a lo que el juez recibía la orden. Es decir, gracias, el juez contravencional operaba, según Matías, bajo instrucciones que venían de la Casa de Gobierno, lo que pone en riesgo la independencia judicial y el debido proceso y la confianza pública en la justicia, ¿se da cuenta? Si un juez recibe órdenes del poder político, la decisión deja de ser un acto de aplicación de la ley para convertirse en una decisión influenciada por intereses externos, y eso va rompiendo, va deteriorando el principio básico de que la justicia debe decidir solo con base en la ley y en las pruebas. Esto genera inseguridad jurídica, naturalmente. Además, la posible injerencia política socava el derecho a la defensa. Las decisiones quedan sueltas de la realidad de los hechos y de las normas, y las personas afectadas pueden sufrir juicios injustos o prolongados, que es precisamente lo que estamos viendo. En síntesis, si estas señales se confirman, estamos ante una falla seria del sistema que exige una revisión exhaustiva, transparencia total y sanciones correspondientes para restablecer la confianza en la justicia. Le presento el audio número 6. En este esquema también incursionó la ministra de Ambiente, María Inés Sigarán, con algún tema en particular respecto de su ministerio. Yo lo que he realizado se realizó un convenio entre el Ministerio de Ambiente para el juzgado contravencional, donde ellos permitían realizar diferentes tipos de actas contravencionales, en los que yo tengo el número de expediente, el acta que realizaban y el monto que se pagó. O sea, tampoco entraba esa plata a la DGA, sino que entraban al CBU, a la nueva cuenta de... A esa cuenta extraña a un CBU. Sí, sí. O sea que también Sigarán, a ver, hipotéticamente, digo yo, sí, participaba de este esquema, digamos. Sí, ha salido en el Facebook del Ministerio de Ambiente también lo que hacían con el juego con las donaciones o el tema de el convenio que se ha realizado con el medio ambiente. Lo que sí, la única autoridad de aplicación para realizar, o sea, la única instrucción para poder realizar actas contravencionales es el departamento contravencional por parte de la policía. Después todos los entes que vinieron era para recaudar dinero nomás, ministerio de tal, se sumaban a eso para poder también realizar tipo de infracciones para poder recaudar el dinero necesario. Fíjese,
la candidata del radicalismo al Congreso Nacional, la candidata al Congreso Nacional, María Sigarán, habría tenido una participación en la red de corrupción denunciada por Matías, cosa que estamos escuchando o acabamos de escuchar, mediante convenios contravencionales donde el dinero tampoco en este caso seguía los cauces oficiales, normales, oficiales, y terminaba también en el CBU, desconocido, misterioso, en lugar de ir a las arcas de rentas generales de la provincia de Jujuy. En términos jurídicos, lo que se plantea aquí es una posible estructura de cohecho, asociación ilícita, manejo indebido de actos administrativos, con desvío de fondos y uso indebido de competencias funcionales. El punto clave es la posible utilización de cargos o funciones para beneficiar a una red ilícita. Si una autoridad pública o una figura política participa, facilita manejos de convenios contravencionales fuera de las normas, se estaría ante una vulneración grave de los principios básicos del Estado de Derecho, como la igualdad ante la ley, la transparencia y la legalidad. La configuración de una red que opera o operaba con convenios y que desviaba fondos a un destinatario no determinado por las normas vigentes, podría constituir delitos de asociación ilícita, fraude, falsedad documental, entre otros, ¿verdad? Y naturalmente las responsabilidades administrativas y políticas que correspondan. La aplicación de un circuito de ingresos que no pasa por las vías correctas, en este caso estoy hablando de esta supuesta cuenta desconocida donde iba la plata, pone en evidencia una posible evasión de controles fiscales y presupuestarios con el consiguiente daño a la recaudación, la rendición de cuentas y la supervisión parlamentaria que no existe. La denuncia planteada por el único detenido en la causa describe, me parece a mí, un abanico de posibles delitos que ya los he venido mencionando a lo largo de este comentario. Estas denuncias exigen una investigación exhaustiva y, de ser necesario, sanciones proporcionadas a las responsabilidades encontradas para restaurar la confianza pública y la integridad del sistema. A propósito, ¿qué opina sobre este escándalo y sobre todos los escándalos en el Ministerio Público de la Acusación el nuevo Procurador Fiscal? Lo escuchamos. Doctor, ¿cómo vio la salida del ex procurador Sergio Lelo Sánchez? ¿Va a continuar algún tipo de investigación en ese sentido? Bueno, digamos, la verdad que no tengo opinión formada respecto a la salida del ex procurador, del doctor Lelo Sánchez. Es una cuestión, digamos, que no me compete y me excede. Es una decisión por parte de la legislatura de la provincia. Y bueno, yo le decía a sus colegas que, digamos, yo no soy el dueño de la acción penal, sino que son los fiscales. Entonces, si algún fiscal estima que amerita la situación iniciar algún tipo de investigación, bueno, así lo dispondrá. Por lo pronto no ha recibido ningún tipo de declaración por parte de quienes se desempeñan actualmente dentro del MPA, digo porque algunas de las denuncias en principio se supo, según trascendió, que hacían referencia a malos tratos, a situaciones de malversación de fondos dentro de la institución. Bueno, yo también tengo conocimiento, digamos, del tenor de la denuncia, sin duda. La verdad que llevo 2 semanas, si bien estoy en contacto permanente con los fiscales, por supuesto, pero es fundamentalmente en este momento en el proceso de reorganización del MPA. Bueno, a ver, Bossati ingresa a la función con el pie izquierdo. Porque, a ver,
La situación me excede. Quiere decir que si esta situación lo excede todo lo demás que rodea al Ministerio Público de la Acusación, en consecuencia no está a la altura de la circunstancia. ¿Se da cuenta? Porque si a la justicia la excede semejante escándalo, ¿sí? ¿Qué nos queda a los ciudadanos entonces? Esta es la pregunta. De modo que me parece a mí que no está a la altura de las circunstancias, de acuerdo a lo que le tiraron para que se haga cargo. Desde el poder no hay ninguna, además de Bossati, desde el poder no hay ninguna intención, ninguna, de avanzar con las investigaciones para llegar al fondo de la cuestión. ¿Sí? Lo cual amerita que se imponga una pregunta, me parece a mí, esencial. ¿Bossati viene a cubrir las aberraciones de Lelo Sánchez? ¿Sí? Esa es la pregunta que le hago al procurador. ¿Usted viene a cubrir las aberraciones del que se fue? Se los dejo para que lo piensen. Buen fin de semana. El domingo estamos con ustedes con la transmisión de la elección. Que tengan un gran fin de semana.